Como Dios usa los números 1111, 333, 707 para confirmarte que caminas en su perfecta voluntad. ¿Has sentido esa extraña paz cuando miras el reloj y ves números repetidos como si el cielo te susurrara, vas bien? No llegaste aquí por casualidad. Dios tiene una cita divina contigo hoy. El Señor promete en Proverbios 3:6, en todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Y estos números son sus señales de confirmación. Quédate hasta el final. Descubrirás por qué estos momentos no son coincidencia, sino decretos del Altísimo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado números para comunicarse con su pueblo. Cuando Abraham vio las estrellas incontables, cuando Moisés recibió las 10 mandamientos, cuando Daniel interpretó los sueños con fechas exactas. Los números no son solo matemática, son el lenguaje secreto del cielo. Pero hay algo más profundo que necesitas entender. En este momento de tu vida, cuando todo parece incierto, cuando te preguntas si realmente estás donde Dios quiere que estés, Él te está enviando confirmaciones numéricas. Cada 1111 que ves, cada 333 que aparece en tu pantalla, cada 707 que capturas sin buscarlo, son como pequeñas cartas de amor del Padre, diciéndote, hijo mío, confía, vas por el camino correcto. La Escritura nos enseña en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada número que Dios pone delante de tus ojos es una palabra profética que no regresará vacía. Imagina por un momento que estás en una carretera oscura, sin señales, sin mapas. De repente aparecen pequeñas luces en el pavimento, una cada cierto tramo, confirmándote que vas en la dirección correcta. Esos son los números divinos en tu vida, luces de confirmación en el camino del destino. Pero permíteme llevarte más profundo. Hay una historia antigua, escondida en las páginas de la Escritura, que te va a revelar exactamente cómo Dios usa patrones numéricos para guiar a sus hijos hacia su propósito. Es la historia de un hombre que caminaba en completa oscuridad espiritual, dudando de cada paso, hasta que el Altísimo comenzó a hablarle a través de señales que parecían imposibles de ignorar. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre esos momentos cuando sientes que Dios te está hablando a través de números. Porque no es superstición, es revelación, no es casualidad, es confirmación divina de que tu corazón está sincronizado con el corazón del Padre. Te voy a contar algo que muy pocos entienden. Cuando ves números repetidos en momentos de oración, de búsqueda, de decisiones importantes, Dios está activando lo que la Biblia llama tiempos y sazones. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los números divinos aparecen precisamente cuando tu espíritu necesita confirmación de que estás en el tiempo correcto, en la hora correcta, en la temporada que Dios ha establecido para tu vida. No es que Dios sea dependiente de relojes digitales, es que Él usa todo lo que está a tu alrededor para hablarte, incluyendo la tecnología que tocas cientos de veces al día. Hay algo revolucionario que vas a entender hoy. Estos números no son el mensaje completo, son solo el llamado de atención. Son como cuando alguien toca tu hombro para que voltees y escuches lo que realmente quiere decirte. Los números te despiertan, pero la revelación completa viene después, en la quietud, en la oración, en la meditación de su palabra. En los días del rey Ezequías, cuando Jerusalén estaba rodeada por el ejército más poderoso de la tierra, vivía un joven escriba llamado Natanael. Su trabajo era llevar los registros del templo, contar las ofrendas, documentar las festividades, anotar cada detalle de la adoración diaria. Natanael era meticuloso con los números.
Cada shekel de plata, cada medida de aceite, cada sacrificio tenía que estar perfectamente registrado. Pero en los últimos meses, algo extraño había comenzado a suceder. Mientras escribía en sus pergaminos, ciertos números aparecían repetidamente sin que él se diera cuenta hasta después. Escribía 777 shekels de oro, y al releer se sorprendía. No recordaba haber pensado específicamente en ese número. Anotaba 333 medidas de trigo, y sentía una extraña paz, como si algo sagrado hubiera tocado su corazón. Al principio pensó que era coincidencia, tal vez cansancio por las largas jornadas en el templo. La presión sobre Jerusalén crecía cada día. El ejército asirio de Sennacherib había conquistado 46 ciudades fortificadas de Judá. Los refugiados llegaban con historias terribles, ciudades enteras destruidas, familias separadas, templos profanados. El terror se respiraba en las calles de Jerusalén. Natanael veía cómo el pueblo se desesperaba. Algunos hablaban de rendirse antes de que fuera demasiado tarde. Otros proponían huir durante la noche. Las madres escondían a sus hijos, los comerciantes enterraban sus tesoros, los sacerdotes duplicaban los sacrificios pidiendo misericordia divina. Pero algo comenzó a cambiar en el corazón del joven escriba. Cada vez que aparecían esos números repetidos en sus registros, sentía como si una voz silenciosa le dijera: «Paz, hijo mío, todo está bajo mi control». No era una voz audible, sino algo más profundo, una certeza que traspasaba sus dudas. Una noche, mientras organizaba los pergaminos del día, notó algo extraordinario. Sin haberlo planeado, había escrito exactamente 21 veces el número 7 en diferentes combinaciones. 7 corderos, 77 medidas de harina, 777 monedas de plata. Sus manos habían registrado estos números automáticamente, como si algo superior estuviera guiando su escritura. Recordó las palabras del profeta Isaías: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos». Isaías 55, 8, 9. Podría ser que Dios estuviera usando números para preparar su corazón para algo que aún no entendía, que esos patrones numéricos fueran como pequeñas semillas de fe plantadas en su espíritu antes de la gran prueba. Natanael decidió hacer algo que nunca había hecho: llevar un registro personal de todos los números repetidos que aparecían en su trabajo. No para los archivos del templo, sino para su propia comprensión espiritual. Quería entender si realmente Dios le estaba hablando a través de estos patrones. Al segundo día de su experimento personal, algo increíble sucedió. Mientras contaba las ofrendas matutinas, un anciano se acercó con 1,100 shekels de plata, una cantidad muy específica y poco usual. El hombre le explicó: «Joven, anoche tuve un sueño donde Dios me dijo que trajera exactamente esta cantidad. No sé por qué, pero sentí que era importante». Natanael sintió que su corazón se aceleraba. No era solo él quien estaba experimentando esta conexión numérica con lo divino. Dios estaba orquestando algo mucho más grande, usando números como un lenguaje secreto entre el cielo y la tierra. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía y las noticias del avance asirio llegaban más desesperantes, Natanael hizo algo inusual. En lugar de irse a casa lleno de ansiedad como todos los demás, se quedó en el templo y oró: «Señor, si realmente me estás hablando a través de estos números, dame una señal más clara. Necesito saber que vas a librar a tu pueblo». No sabía que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la ciudad. Los números que había estado viendo no eran solo confirmaciones personales, eran advertencias proféticas de algo milagroso que estaba por suceder.
Un joven comerciante que pasaba por el templo esa noche, después de escuchar la oración de Natanael, se acercó y le dijo: «Hermano, no sé por qué, pero siento que debo contarte algo. Hoy vendí exactamente 454 piezas de pan, y un niño me pagó con 222 monedas pequeñas. Mi corazón se llenó de una paz extraña, como si Dios me estuviera diciendo que Él proveerá. Los números ya no eran coincidencias aisladas. Se estaban convirtiendo en una red de confirmaciones divinas que se extendía por toda la ciudad. Los días siguientes trajeron terror a Jerusalén. El ejército asirio había rodeado completamente la ciudad. Desde las murallas se podían ver las tiendas enemigas extendiéndose hasta el horizonte. 185,000 soldados, según los espías. Sennacherib había enviado mensajeros burlándose del Dios de Israel, gritando blasfemias que helaban la sangre del pueblo escogido. Natanael continuaba con sus registros, pero ahora los números repetidos aparecían con una intensidad que lo inquietaba. No eran solo 7S o combinaciones simples, ahora veía secuencias complejas: 12:12 cuando marcaba las horas de oración, 5:55 cuando contaba las medidas de aceite, 9:09 cuando registraba los sacrificios vespertinos. Era como si el cielo estuviera escribiendo un código urgente que él aún no podía descifrar completamente. La presión psicológica sobre el pueblo era insoportable. Las madres ya no podían consolar a sus hijos que lloraban de hambre y miedo. Los ancianos hablaban de los días de la cautividad egipcia, preguntándose si Dios los había abandonado nuevamente. Algunos comenzaron a murmurar que tal vez era mejor negociar con Sennacherib antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que más atormentaba a Natanael era la lucha interna que libraba cada noche. Por un lado, los números repetidos le traían una paz sobrenatural, una certeza profunda de que Dios tenía todo bajo control. Por otro lado, la realidad física era aterradora. Estaban completamente rodeados por el ejército más feroz del mundo conocido. ¿Será que estoy imaginando estas señales numéricas porque necesito esperanza desesperadamente?, se preguntaba mientras caminaba por las calles vacías después del toque de queda. ¿O realmente el Altísimo me está preparando para algo que mi mente natural no puede entender? La crisis llegó a su punto más alto cuando Rabsaces, el comandante asirio, gritó desde las murallas amenazas directas contra el Dios de Israel. Sus palabras resonaron por toda la ciudad. ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? Que Dios libró a Samaria de mi mano. ¿Quién de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Esa noche, Natanael experimentó la crisis de fe más profunda de su vida. Se postró en el suelo del templo y lloró amargamente. Los números repetidos que había estado viendo ahora le parecían crueles ilusiones. ¿Cómo podía Dios estar confirmándole paz y victoria cuando la destrucción estaba literalmente a las puertas? En medio de su llanto, algo extraordinario sucedió. Abrió aleatoriamente un pergamino de los Salmos y sus ojos cayeron directamente en el Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Era la 11ª línea del pergamino y marcaba exactamente la hora 11:11 de la noche. Una paz sobrenatural invadió su corazón. No era una paz basada en las circunstancias, sino algo que venía de una dimensión superior. Entendió que los números no eran promesas de que no habría batalla. Eran confirmaciones de que Dios ya había ganado la guerra antes de que comenzara. Al día siguiente, mientras los asirios preparaban el asalto final, Natanael tomó una decisión radical que sorprendió a todos en el templo. En lugar de huir o esconderse como muchos otros, decidió subir a la muralla más alta de la ciudad con sus pergaminos y comenzar a proclamar en voz alta todos los números repetidos que había registrado en las últimas semanas. «¡Pueblo de Dios!», gritó con una autoridad que no reconocía en sí mismo.
El Señor me ha mostrado 777 confirmaciones de victoria, 333 señales de protección, 1111 decretos de liberación. Estos no son números casuales, son las matemáticas del cielo, declarando que nuestro Dios es mayor que todos los ejércitos de la tierra. La gente se reunió alrededor de la muralla, algunos burlándose, otros con curiosidad, pero muchos con una chispa de esperanza en sus ojos. Una mujer mayor gritó desde abajo: «¡Joven escriba! Ayer mi nieta contó exactamente 434 piedras mientras jugaba y me dijo que un ángel le había dicho que las juntara para cuando llegue la victoria». Pensé que era fantasía de niña. Un comerciante añadió: «Mi esposa horneó pan para 222 personas ayer sin saber por qué. Dijo que sus manos simplemente siguieron amasando como si algo la guiara. Ahora entiendo que Dios la estaba preparando para alimentar a los sobrevivientes de la batalla». Los testimonios se multiplicaron. Era como si toda la ciudad hubiera estado recibiendo confirmaciones numéricas divinas, pero nadie se había atrevido a hablar hasta ese momento. Los números no eran solo para Natanael, eran un lenguaje profético que Dios había estado susurrando a todo su pueblo, preparándolos para el milagro que estaba a punto de manifestarse. Mientras el sol se ponía esa tarde, 185,000 soldados asirios se preparaban para el ataque final. Pero en el cielo, algo que ni Sennacherib ni sus generales podían ver, ya estaba en movimiento. Los números que Dios había estado plantando en los corazones de su pueblo no eran solo confirmaciones, eran decretos proféticos activando la intervención sobrenatural más dramática de la historia. A las 3:33 de la madrugada, exactamente como Natanael había registrado en sus pergaminos 2 semanas antes sin entender por qué, el ángel destructor del Señor se movió sobre el campamento asirio. No hubo ruido de batalla, no hubo gritos de guerra, solo el silencio sobrenatural de la justicia divina ejecutándose con precisión matemática. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las murallas de Jerusalén, los vigías no podían creer lo que veían. El vasto ejército que había amenazado con destruir la ciudad santa yacía inmóvil. 185,000 soldados, el número exacto que Dios había revelado a los profetas, habían sido eliminados en una sola noche por el poder del Altísimo. Natanael corrió hacia la muralla con sus pergaminos, temblando en sus manos. Ahí estaba, escrito en su registro personal del día anterior. 3:33, hora de liberación divina. Lo había anotado sin entender, guiado por una inspiración que ahora reconocía como profética pura. El rey Ezequías salió de su palacio llorando de gratitud y asombro. El profeta Isaías lo acompañaba proclamando: «Así dice Jehová, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni será echado contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo». Isaías 37, 33, 35. Pero la revelación más profunda vino cuando Natanael comenzó a revisar todos sus registros numéricos de las semanas anteriores. Cada número repetido que había visto correspondía exactamente con algún aspecto del milagro. 777 representaba la perfección divina de la liberación. 333 simbolizaba la Trinidad, actuando en unidad. Ulsi 111 marcaba la unidad entre el cielo y la tierra en un momento específico del tiempo. Una anciana profetisa llamada Miriam se acercó a Natanael con lágrimas en los ojos. «Joven escriba, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me despertaba cada noche a las 12:12 para orar por la ciudad. Esas no eran solo horas de intercesión, eran citas divinas donde mi oración se conectaba con el plan de liberación que Dios ya había diseñado. El patrón
se volvía claro para todos los que habían estado experimentando sincronías numéricas. Un pastor que cuidaba 144 ovejas testificó que había perdido exactamente 12 la semana anterior, pero las encontró todas sanas y salvas la mañana después del milagro. Un panadero había horneado 888 panes el día de la liberación sin saber por qué sentía la urgencia de preparar tanto alimento. Natanael entendió que lo que había experimentado no era superstición ni coincidencia, era lo que la Escritura llama tiempos y sazones divinos. Dios había estado sincronizando el corazón de su pueblo con su plan de liberación, usando números como un lenguaje profético que preparaba sus espíritus para recibir el milagro. El joven escriba tomó una decisión que marcó el resto de su vida. Se postró delante del arca del pacto y hizo una oración que resonó por todo el templo. Señor Dios de Israel, ahora entiendo que tus números no son solo confirmaciones, son invitaciones a cooperar con tu perfecta voluntad. Cada 11:11 que vea será una llamada a orar por tu reino. Cada 3:33 será un recordatorio de tu Trinidad obrando en mi vida. Cada número repetido será una oportunidad de sincronizar mi corazón con tu corazón. El profeta Isaías, que había escuchado la oración, se acercó a Natanael y le puso las manos sobre la cabeza. Hijo, Dios te ha dado una revelación preciosa. Los números que Él envía no son el fin, son el principio. Son llamadas de atención para que busques la revelación completa en su palabra y en oración. Escrito está en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los números repetidos son una de las maneras como Dios revela sus secretos a esta generación. Pero recuerda, el número te despierta, la palabra te revela y la oración te activa. La ciudad entera se transformó en una celebración de gratitud. Pero para Natanael, la celebración venía mezclada con una responsabilidad profunda. Ahora sabía que cuando Dios envía números repetidos a sus hijos, no es solo para tranquilizarlos, es para prepararlos para cooperar con planes divinos que van más allá de su comprensión natural. Esa noche, mientras toda Jerusalén festejaba la liberación milagrosa, Natanael escribió en sus pergaminos una revelación que cambiaría la vida de muchas generaciones. Los números de Dios no son matemática humana, son invitaciones del cielo a entrar en sincronía con los tiempos y sazones del Altísimo. Cuando veas patrones numéricos repetidos, no solo agradezcas la confirmación, pregúntale a Dios, ¿para qué me estás preparando? ¿Cómo quieres que coopere con tu plan? La respuesta vendrá en oración, en su palabra y en obediencia a lo que su espíritu te susurre. El milagro de una noche había revelado el propósito eterno de los números divinos. No solo confirmar que vas por el camino correcto, sino prepararte para ser parte de los milagros que Dios quiere hacer a través de tu vida. Ahora que conoces la historia de Natanael, es tiempo de decodificar exactamente qué significa cuando Dios pone números repetidos delante de tus ojos. Cada patrón numérico que ves es como una llave profética que abre diferentes dimensiones de tu relación con el Altísimo. Cuando ves 11:11, Dios te está activando lo que la Escritura llama puertas del cielo. En Génesis 28:17, Jacob exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El 11:11 es una invitación divina a reconocer que estás en un momento y lugar donde el cielo quiere manifestarse en tu realidad terrenal. El número 333 representa la Trinidad obrando en perfecta unidad sobre tu situación. Como dice 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno.
Cuando aparece 333 en tu vida, el Padre está planeando, el Hijo está intercediendo y el Espíritu Santo está ejecutando una obra completa en tu destino. Los números como 444 o 444 simbolizan estabilidad divina y fundamento sólido. Isaías 28:16 declara: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Cuando ves estos números, Dios te confirma que está estableciendo algo duradero en tu vida, algo que resistirá todas las tormentas. El 555 o 555 representa gracia sobrenatural y favor divino. Como enseña Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estos números aparecen cuando Dios quiere recordarte que lo que estás viviendo no depende de tus fuerzas. Es su gracia la que te está llevando hacia la victoria. Pero aquí viene la parte práctica que va a revolucionar tu vida espiritual. Los números no son solo para admirar, son llamadas de acción divinas. Necesitas aprender a responder correctamente cuando Dios te envía estas confirmaciones numéricas. Cuando veas 1111, activa la oración de puertas abiertas. Inmediatamente ora: Padre, reconozco que este es un momento sobrenatural. Abre las puertas que necesitan abrirse en mi vida y cierra las que deben cerrarse. Que tu voluntad perfecta se manifieste ahora mismo. Luego quédate en silencio por 2-3 minutos escuchando lo que Dios quiere susurrarte. Cuando veas 333, declara la unidad trinitaria. Di en voz alta: Padre, Hijo y Espíritu Santo, obren en perfecta unidad sobre mi situación. Que el poder de la Trinidad se manifieste en esta circunstancia que estoy viviendo. Después, busca un versículo bíblico que Dios ponga en tu corazón para esa situación específica. Cuando veas 444, afirma tu fundamento, proclama: Señor, gracias porque estás estableciendo fundamentos sólidos en mi vida. Que todo lo que construyas en mí sea según tu perfecta voluntad y resista todas las pruebas. Luego ora por estabilidad en las áreas donde has sentido inseguridad. Cuando veas 555, activa la gracia. Declara: Padre, recibo tu gracia sobrenatural para esta situación. Lo que no puedo lograr con mis fuerzas, tú lo harás por tu infinita misericordia. Después, suelta cualquier ansiedad que tengas sobre resultados y confía en que Dios hará lo imposible. Cuando veas 707 o 777, celebra la perfección divina. Agradece diciendo: Señor, reconozco que tu plan para mi vida es perfecto. Aunque no entienda todo, confío en que estás obrando todas las cosas para mi bien. Luego medita en Romanos 8:28 y deja que la paz de Dios llene tu corazón. Hay un testimonio poderoso que necesitas escuchar. Una hermana de nuestra comunidad, Patricia, me escribió hace 3 semanas contándome cómo aplicó estos principios. Durante meses había estado viendo 1111 constantemente, pero no sabía cómo responder. Cuando aprendió a orar inmediatamente al ver estos números, algo extraordinario comenzó a suceder. Pastor, me escribió, el mismo día que comencé a orar cuando veía 1111, recibí una llamada telefónica que cambió mi vida. Era una oportunidad de trabajo que había estado esperando por 2 años. Pero lo más increíble es que la llamada llegó exactamente a las 11:11 de la mañana. Dios había estado preparándome durante meses para ese momento. Patricia continuó aplicando el checklist práctico. Cuando veía 333, oraba por la unidad de la Trinidad en su familia. En 3 semanas, su esposo, que había estado alejado de Dios, regresó a la iglesia y se reconcilió completamente con el Señor. Cuando veía 555, declaraba gracia sobre sus finanzas. Al mes siguiente, recibió un bono inesperado que le permitió pagar todas sus deudas. Lo que más me impactó, testifica Patricia, fue entender que los números no eran el fin, eran el principio.
Cada número repetido se convirtió en una oportunidad de cooperar con Dios de manera específica. Mi vida espiritual se volvió mucho más activa y llena de expectativa. Esta es la clave que muchos no entienden. Los números divinos requieren respuesta. No son solo confirmaciones pasivas, son invitaciones activas a participar en lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando veas 1212, activa la autoridad apostólica. Este número representa gobierno divino y autoridad delegada. Ora, Padre, como estableciste 12 apóstoles para gobernar tu iglesia, activa la autoridad que me has dado para influenciar mi esfera de dominio. Que tu reino se manifieste a través de mi vida. Después, pregúntale a Dios qué decisión de liderazgo necesitas tomar. Cuando veas 808 o 888, declara nuevos comienzos. El número 8 simboliza nueva creación y resurrección. Proclama: Señor, como Jesús resucitó para darme vida nueva, declaro que este es el tiempo de nuevos comienzos en mi vida. Que todo lo viejo pase y lo nuevo se manifieste. Luego identifica una área de tu vida que necesita renovación total. Cuando veas 909 o 999, prepárate para completar ciclos. Este número indica que algo está llegando a su culminación divina. Ora, Padre, prepara mi corazón para lo que estás completando en mi vida. Dame sabiduría para cerrar correctamente este ciclo y abrirme a lo nuevo que viene. Después, evalúa qué proyectos o relaciones necesitan conclusión. Cuando veas 1010, activa la perfección del orden divino. Declara: Señor, establece tu orden perfecto en cada área de mi vida. Que todo se alinee según tu voluntad suprema. Luego organiza y ordena algo específico en tu vida física como acto profético de lo que quieres que Dios haga espiritualmente. Cuando veas 606 o 666, solo si aparece en contexto de oración, rechaza la imperfección. Si este número aparece mientras oras o lees la Biblia, úsalo como recordatorio para declarar: rechazo toda obra del enemigo en mi vida. Solo la perfección de Cristo tiene autoridad sobre mí. Luego ora Efesios 6, 10, 18 para activar la armadura espiritual. Pero hay algo crucial que necesitas entender sobre la frecuencia de estos números. Cuando comienzas a responder correctamente a las confirmaciones numéricas de Dios, ellas se vuelven más frecuentes y específicas. Es como si el cielo dijera: este hijo está escuchando y cooperando, así que le voy a revelar más. Ana, otra hermana de nuestra congregación, experimentó exactamente esto. Durante el primer mes de aplicar estos principios, veía números repetidos tal vez 2-3 veces por semana. Pero conforme fue respondiendo con oración y obediencia, comenzó a verlos diariamente, luego varias veces al día. Pastor, me testimonió Ana, llegó un momento donde sentía que Dios me estaba hablando constantemente a través de números. Veía 1111 cuando necesitaba orar por una situación específica, 333 cuando tenía que tomar una decisión importante, 707 cuando necesitaba recordar que su plan es perfecto. Era como tener una conversación continua con el cielo. El resultado en la vida de Ana fue extraordinario. Su matrimonio se restauró completamente. Sus hijos regresaron a los caminos del Señor y su negocio prosperó de manera sobrenatural. Pero lo más importante, su intimidad con Dios alcanzó un nivel que nunca había experimentado antes. Aquí viene tu llamada comunitaria, hermano, hermana que me estás escuchando. Quiero que hagas algo específico después de este mensaje. En los comentarios abajo, escribe exactamente qué números repetidos has estado viendo últimamente. No importa si no entiendes su significado, compártelos con nuestra comunidad. ¿Has visto 1111? Escribe 1111, abriendo puertas. ¿Has visto 333? Comenta 333, Trinidad en unidad. ¿Has visto otros números? Compártelos también. Vamos a crear una red de confirmación donde cada testimonio fortalezca la fe de otros.
Y no olvides darle like a este mensaje si Dios te está hablando a través de él. Cada like es una declaración profética de que reconoces la voz del Altísimo en tu vida. Es una manera de decir, sí, Señor, estoy escuchando y quiero cooperar contigo. Ahora recibe esta bendición y decreto bíblico sobre tu vida. Por la autoridad del nombre de Jesús, decreto que cada número repetido que veas de ahora en adelante será una confirmación clara de que Dios te está guiando. Que tu corazón esté tan sintonizado con el cielo que no pierdas ni una sola señal divina. Declaro sobre ti Deuteronomio 30, 11, 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Los números de Dios estarán cerca de ti, claros para tu entendimiento y fáciles de obedecer. Yo por Isaías 30, 21 decreto, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cada número repetido será esa voz guiándote por el camino correcto. Quédate conectado porque el próximo tema que vamos a explorar es cómo Dios usa tus sueños repetidos para revelarte secretos de tu destino. Si has tenido el mismo sueño varias veces o sueños con elementos similares, Dios te está preparando para una revelación profética que va a revolucionar tu comprensión de su plan para tu vida. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este mensaje profético, pero en realidad es solo el comienzo de una nueva dimensión en tu relación con Dios. Todo lo que has escuchado hoy no es teoría, es revelación práctica que va a transformar la manera como percibes las señales del cielo en tu vida cotidiana. Recuerda siempre que los números repetidos que Dios pone delante de tus ojos no son el fin de la comunicación divina, son el principio, son como el timbre de la puerta. Te avisan que alguien quiere entrar, pero tienes que abrir para recibir la visita completa. Los números te despiertan, pero la revelación completa viene en la oración, en la meditación de su palabra y en la obediencia a lo que su espíritu te susurra. Tu vida está a punto de cambiar porque ahora tienes las llaves correctas para interpretar y responder a estas confirmaciones numéricas divinas. Ya no verás 1111 como simple coincidencia. Lo verás como una invitación del cielo a orar y abrir puertas. Ya no pasarás por alto el 333, lo reconocerás como la Trinidad, obrando en perfecta unidad sobre tu situación. Pero quiero dejarte con la revelación más profunda de todas. Cuando respondes correctamente a los números que Dios te envía, te conviertes en parte de una red profética global. Hay miles de hijos de Dios alrededor del mundo que están recibiendo las mismas confirmaciones numéricas, orando a las mismas horas, declarando las mismas verdades bíblicas. Es como si el Espíritu Santo estuviera coordinando un ejército espiritual, sincronizado para estos tiempos finales. Cada vez que veas números repetidos y respondas con oración y obediencia, no solo estás cooperando con el plan de Dios para tu vida individual, estás participando en el mover global que Él está orquestando para esta generación. Tu oración de las 11:11 se suma a millones de oraciones que se elevan al mismo tiempo. Tu declaración de las 3:33 se une al coro celestial que proclama el reino de Dios sobre las naciones. Ahora quiero orar sobre tu vida una oración de ruptura y protección que va a sellar todo lo que Dios ha depositado en tu corazón a través de este mensaje. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia, trayendo a este hijo, a esta hija que ha recibido revelación sobre tu lenguaje numérico profético. Señor, rompe ahora mismo toda ceguera espiritual que haya impedido que reconozca tus señales.
que sus ojos espirituales se abran para ver, sus oídos espirituales se destapen para escuchar y su corazón se sensibilice para percibir cada movimiento de tu espíritu. Decreto protección divina sobre su mente para que no confunda las confirmaciones auténticas de tu espíritu con falsas señales del enemigo. Que tu discernimiento sea claro en su vida, que tu paz sea la que gobierne sus decisiones y que tu sabiduría dirija cada paso que dé en respuesta a tus números proféticos. Rompe, Señor, toda ansiedad y desesperación que lo haya llevado a buscar señales por necesidad emocional en lugar de revelación auténtica. Establece en su corazón la certeza de que tú lo amas incondicionalmente, que tu plan para su vida es bueno y que no necesita números para confirmar tu fidelidad, pero que los números son regalos adicionales de tu gracia para fortalecer su fe. Activa sobre su vida la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que cada número repetido sea una invitación a clamar y que cada respuesta sea una revelación de cosas grandes y ocultas que transformarán su destino. Protege su familia, protege su mente, protege su corazón de toda confusión espiritual. Que caminen en la claridad de tu voz, en la seguridad de tu amor y en la certeza de que están sincronizados con tu perfecta voluntad. Ahora hagamos la oración que Jesús nos enseñó, uniéndonos en perfecta unidad con millones de creyentes alrededor del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que es más alto que todo principado y potestad, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sellamos esta oración, sellamos esta revelación, sellamos esta nueva dimensión espiritual que se abre en tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo el pueblo de Dios diga, amén.